Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo capítulo de Barrio Bravo Podcast. Número 88 con un invitado de lujo. No, impresionante. tremendo, no lo Si puedo creer. Si yo digo gol, gol, No, gol. ¿Quién pensamos? Obviamente es solamente una referencia. O que solo hable, Que nomás, lo- con la pura... Sí, solo ¿qué con una voz. parte? ¿Qué parte diciendo gol, gol, no? No, como él quiera Como él partir. quiera. Como él quiera partir. ¿Cómo está? Vamos a decir el nombre, pero para que la gente cuando esté... Es que ya saben después de lo que ya dije, ya saben quién es. ¡Lo hizo el chileno! ¡Pam, pam! ¡Gol, gol! ¡De Barrio Bravo! Ahí estoy. Eso. Aquí estamos con Juan Manuel Ramírez, una verdadera leyenda del relato chileno, Tremendo. obviamente del periodismo deportivo, futbolero Por supuesto también, que sí. en los años 90-2000. Hoy en día ya me ha extendido a diferentes actividades de la vida, también obviamente siempre del fútbol y del deporte, pero es un honor Bueno, Sí, recibirte muy acá. contento, muy contento de Muy compartir contento. porque Gran finalmente invitado que está. Gran invitado, nosotros porque- crecimos escuchando a Sí, Juan Manuel obviamente Ramírez. nos ofrecieron a Claudio Yo Palma ta- y dijimos, no, ese weón no. No. Ese weón Yo no. también estaba chico. Sí, También, era mucho un más. jovencito. Obvio. ¿Cómo estás, Juan Manuel? No, Bienvenido. muchas gracias por la invitación, encantado. La hemos pasado súper bien en la previa. Tú sabes Una que gran previa. Una gran Tenemos una previa. previa como de Dora, para la gente que no sepa, porque se nos cortó la luz en Providencia. Sí, estuvo cortada la luz. Estuvimos a en punto de no Providencia. grabar, de hecho... Nuestro Crispy invitado lo tenía todo más que amarrado, guardado. amarrado al invitado. Sí, no, de hecho el Chispic ya estaba ahí Ya estaba yendo. desmontando nuestro equipo, pero bueno. Pero te acá. apuesto que no se van a olvidar nunca de la previa de este programa. No. No, y la cantidad de historias que escuchamos, Memorable, espectacular, memorables. O sea, espectacular. tenemos entre un libro, digamos, biográfico, autobiográfico, de chismes, Sí. de fútbol. No, y de acá ojo que van a salir proyectos. ¿ah? Sí, Vamos, no, vamos a también. hacer cosas TikTok, vamos a hacer cosas entretenidas. yo creo. Ahora, sí se me confirmó lo que yo pensaba de Caco Villar. Ah, ya, no. No, eso fue... Oye, qué manera de hablar en off. Porque todo No, entendía, estuvo muy bien, todo estuvo entendía. muy bien, estuvo muy Es bien. que fíjate que he tenido la oportunidad de trabajar con muchísima gente Claro. que todo el mundo del deporte principalmente conoce. Mm. Entonces, la otra parte, pues, la que no conoce la gente es muy buena, conversarla, transparentarla, Sí. es muy buena onda. Cuando hay que entrar al área, yo entro al área. Sí. A mí me encanta entrar al área, ¿ya? En todos los aspectos. En todos los aspectos. En todos los- sí, también. Sí. Me refiero a lo social, Sí, a lo sí, deportivo, por y también a lo supuesto. político. Mira. Creo que estamos pasando un momento recontra, requete complicado como sociedad. Es que no hay que escabullir el bulto porque Chile necesita a todos los chilenos en este momento en una sola línea. Porque estamos recontra, requete mal en lo social, en lo económico y fundamentalmente en el día a día en cuanto a la seguridad, que es gravísimo lo que está pasando en nuestro país. Pero por eso, afortunadamente, existe el deporte y particularmente el fútbol, porque todas las penas se pasan con fútbol. Se pasan con Aunque Estamos con Estamos- hartas penas. Ahí sí que harta estamos, ahí sí que pena, estamos mal Estamos con nosotros. hartas penas. O sea, el Más fútbol. encima yo soy de Unión, güey. Mira, imagínate. hoy día Estamos o sea, mal. estamos a pocas horas de que se cumplan 10 años de Así la es. primera Copa Así América es. del fútbol chileno. Tuvimos hace pocos días un especial que se grabó y que espero que ustedes lo puedan escuchar. Pero Juan Manuel, o sea, ¿cómo puedes evaluar, primero desde la nostalgia, eso de aquí a 10 años, lo que ha pasado, y cómo puedes reflexionar respecto a el decrecimiento del fútbol chileno desde ese momento hasta la hora? aquí hay algo fundamental que es no confiar en los chilenos. Sí. Buenas noches. Me refiero, es que es fundamental No, si nosotros que la tuvimos selección Lattes chilena- acá, muy que chileno. la selección chilena tenga como técnico a Ivo Basay o a Miguel Ramírez o a Ronald Fuentes. Tiene que ser chileno. Yo no tengo nada contra los extranjeros. Al contrario, yo creo que Lasarte, Berizzo no hicieron tan mala pega como sí la hizo Berizzo, que fue un burro, bajo todo punto de vista. O como la hizo- Careca. Careca. Sí. O Rueda también fue Sí, pésimo. No, Rueda Rueda fue también, pésimo. Rueda Entonces, Para mí, ¿cuál es la diferencia? Porque un chileno es capaz de hablarte de la masa corporal, de la calidad física de que debe tener un futbolista, del consumo de oxígeno. Te estás refiriendo a la entrevista de Basay. Pero por supuesto, ahí tiene un tremendo profesional, Sí, clarito, yo- que triunfó en Francia, triunfó en México, jugó en Boca, tiene toda la experiencia del mundo. En la selección, cuando era técnico de la Sub-20, él Un dijo, atolón. juego con línea de 3, pero mis stopper deben ser Sierra Alta y Kusevich. Como este burro que estuvo ahora, porque es un burro, jamás puso a esa dupla que jugó Que en la se Católica, conocen, pues, en la claro. selección Sub-17, No, en la terrible. selección Sub-20. Y nunca jugaron juntos. Y nunca los puso juntos. Gareca no quiso, Porque no vino a Gareca trabajar. no trabajó nada. No vino a Es una trabajar. Pero conclusión también Flojo de mierda. yo le echo la culpa a los medios de comunicación ignorantes en materia futbolística porque difícilmente recuerdan que esa selección
con gente joven, empató a 1 en Francia cuando estaban estos mismos que están ahora, Mbappé y compañía limitada. Chile le hizo un partidazo y empataron a 1. Estoy seguro que hay algunos que ni siquiera han leído para atrás porque creen que esto comienza cuando le prenden el micrófono. Ay, es primera vez que salgo. Mire que no, para atrás hay mucha historia. Y la historia ayuda a fortalecer lo bueno y a mejorar lo malo. Creo que se están cometiendo demasiados errores, por ejemplo, en no tener una competencia sub-20 o una sub-17 activa y fuerte en el fútbol chileno. Y eso Ese hace es el primer muchos error. años, ¿eh? Sí. Segundo, no tener técnicos capacitados, profesionales, 100% en las divisiones inferiores. Por lo tanto, la sociedad anónima, y yo fui el principal opositor que tuvo Sebastián Piñera en 1999, al señalarle que iba a ser un error, iba a ser un muy buen negocio para muchos, pero iba a hipotecar la calidad del fútbol trabajo del fútbol chileno porque la sociedad anónima quieren el lucro, están lucrando. Pero no el aspecto deportivo. El negocio lo hacen bien. A Pero veces. resulta que nosotros... No siempre. Que se llama la balata... Para ellos. Ya, No, ahora si no entiendo. estoy- no Claro, estoy- el dueño Oye, lo hace bien. Ojo, Sí. estoy hablando de los clubes de fútbol, no estoy hablando de las fundaciones truchas que han inventado para hallarse la plata de los chilenos. No Claro. estoy hablando de eso. Ya, sí. Estoy hablando que no invierten en divisiones inferiores. ¿Quién tiene que Sí. estar? Los técnicos grandes, los importantes, y páguenle lo que corresponde. Exacto. Ahí está el principal problema. Dentro de lo que tú estás relatando, también ha habido un incremento, y lo sumo a ustedes dos también para que puedan comentar, de los últimos 10 años, ya que estamos en este tema, de ahí vamos a tocar los nuevos, pero para hablar un poco de lo que ha pasado en los últimos 10 años. La injerencia de los agentes ha sido exponencialmente más fuerte en este último tiempo. O sea, la presencia de Felicevich es muy parecida a lo que pasaba en los años 90 con Paco Casal en Uruguay. En Uruguay, perfecto. digamos, Donde el único jugador fuera hay del corral también- era por hay- circunstancias circunstanciales. como- Hace poco me tocó hacer TVN hizo un reportaje por los 10 años y el periodista Alarcón, que lo realizó, trató de recoger el testimonio de los futbolistas, ahora ya lo puedo decir. Y bueno, ninguno estuvo abierto a hacerlo sin Lucas, un sin pago. sin un pago o alguna gratificación. Para subir lo que estáis diciendo, Entonces, en la pasó hace poco. misma línea, Con los sub-20, ¿no? pues a los sub-20 también. La gente todavía no los conoce, son sub-20, están haciendo su primera arma. Los invitaron a entrevistas para que los dieran a conocer, para que se conocieran, y también pasó lo mismo. La gente dijo que si Luca. no había plata, no hablaban. Entonces, hay un aspecto... ¿Sabes dónde está el problema ahí? eh, En lo aberrante, el haber permitido a tanto extranjero hacerse cargo del fútbol chileno. Porque Pablo Milad, mira, es un tipo, a ver, a mí me cae muy bien como persona, como deportista en el atletismo. Fue el lanzador de bala, jugó básquetbol, pero no lo veo metido en el fútbol. Por eso, de repente, a mí me parece atroz escuchar a Maripán decir que esta última clasificación no fue un fracaso. no fue un Me fracaso. parece- Horrible. Me parece- horrible la declaración. No, No, pues entonces horrible. con ese. Me parece horrible término, que weón. Milad no haya puesto el cargo a disposición. Por ¿Sabes supuesto. cuál es el problema? Que son los mismos dirigentes, los que son todos amigos, tienen que cambiarlo y no van a hacer nada por cambiarlo. ¿Sabes No. por qué? Sí. Porque les interesa el lucro. El lucro. El lucro. Por eso Sí, te y digo, eso- la y parte eso- del negocio sí. está bien, pero la parte del fútbol está pésima. Y comparto, a eso voy. contigo con el tema del lucro, porque finalmente el más claro ejemplo es Pablo Milad, que prefiere no poner el cargo a disposición, seguir cobrando el sueldo, en vez de hacer lo que se debería ¿Tú hacer sabes cuando... cuánto es el sueldo de él o no? eh, Yo te lo puedo decir, que yo conozco la historia. Resulta que la Confederación Sudamericana de Fútbol de hace muchos años, incluso cuando estaba Nicolás Leos, a todos los presidentes de las federaciones, y ahí está el problema grave del fútbol chileno, en esta estoy absolutamente de acuerdo con el diputado Walker, y aquí no hay una injerencia política, sino absolutamente deportiva para que el fútbol chileno tenga lo que merece. Bueno, desde hace muchos años a los presidentes de las federaciones le entregan un viático que hoy arredonda más o menos los $20.000, o sea, como Wow. 18 millones de pesos mensuales. Ya, tranquilito. Por lo tanto, ese dinero está pasando directamente a la federación. ¿Qué es la Federación de Fútbol de Chile hoy día? La Federación de Fútbol es una oficina en el segundo piso en Quilín, donde hay un escritorio, hay dos muy buenas personas, administradores, y un timbre. Entonces, cuando necesitan algo a nivel internacional, porque el que tiene el reconocimiento es la federación, no la ANFP. La ANFP a nivel internacional no existe, ya, pero la ANFP es la que maneja el fútbol chileno. Entonces, necesitan un documento para la Conmebol, un documento para la FIFA, van al segundo piso, piden el timbre, pum, Marcan. colocan el timbre, listo. ¿Y el dinero dónde llega? El dinero llega a la federación. Entonces, todos los sobres sellados llegan al presidente de la federación. Si Jadwe no hizo tan mal negocio, Jadwe recibe ese dinero. ¿Sabe dónde? Lo que es más grave, que el año 1993, y esto es a ver, va a ser una primicia para ustedes, el año
un presidente de apellido Sabaj de la ANFA cambió los estatutos. Resulta que el año 93, hasta ese año, la Federación de Fútbol de Chile estaba constituida por uno de la ANFP, otro de la ANFA, ANFP-ANFA. Y cada 5 años se iban turnando. A los 5 años era ANFA el presidente, después. Quiero decir con esto que, por ejemplo, hoy día el presidente de la Federación de Fútbol debería ser Justo Álvarez, presidente de la ANFA. Y el vicepresidente podría ser Pablo Milad. Eso no ocurre porque entre gatos y medianoche en 1993 cambiaron los estatutos sin que nadie se opusiera, sin que nadie reclamara y sin que ningún dirigente hasta el día de hoy, ni de ANFA ni de la ANFP, haya dicho esto es incorrecto. Se cambió y es cosa que con un estudio jurídico lo investiguen, lo vean y vean dónde y cuándo cambiaron los estatutos que no son legales, son ilegales porque se hicieron entre gato y medianoche. Tremendo. Ávila, sí, tremendo. Ávila, tú respecto a lo que plantea Juan Manuel, lo que hemos estado hablando, cómo la injerencia del dinero, digamos, ha dejado de lado o en sombra el aspecto deportivo y que también puede ser un incidente o un incidente profundo para que el fútbol chileno, digamos, no tenga una evolución en el último tiempo. No, Por el contrario, o sea, no, terrible. A mí me duele esa información que tú estás entregando, Juan Manuel, lo de que se vive escondido dentro antiguamente y ahora, lo que ha pasado. Pero más allá, y la esperanza que nosotros tenemos, porque yo en un minuto estaba a favor de Gareca en su tiempo, que llegara, y una de las cosas que estaba de acuerdo de lo que hizo Milad dentro de todo lo malo que estaba haciendo. Gareca me decepcionó, yo creo que fui parte de eso. De la ingenuidad. Sí, sí. No, pero también venía con un eso currículum te aceptable. quería preguntar a ti, ¿era el cambio Gareca en su minuto? ¿Tú viste cómo lo percibiste cuando llegó? Porque por mi parte, y eso siempre le hago las preguntas. La gran mayoría estaba a favor de que llegara Gareca. Sí. Eso Sí. hay Yo no, decirlo. yo no, y te voy a decir por qué. Perdón, dije 93, es 83. Ah, ya, ya. 83. Con lo del cambio de estatuto. Claro. No, porque clasificó un mundial a Perú por diferencia de goles. ¿Ya? Y a mí no me gusta que una persona que no conozca las raíces nuestras esté a cargo de algo tan importante como es el fútbol chileno. Porque el director técnico de la selección nacional debería ser el técnico de todas las selecciones nacionales. No es que jueguen todos iguales, pero tener injerencia. Y yo creo que el error más grande que se ha cometido en nuestro país es no haber aceptado nunca que el colegio de entrenadores tenga arte y parte a través de una comisión técnica, que sean ellos los que nominen 3, 4, 5 candidatos y le entreguen a los dirigentes de la Federación de Fútbol de Chile, no de la ANFP, las opciones y las posibilidades de acuerdo a las características de los entrenadores, no del currículum, porque tú puedes ganar 50 partidos y jugaste re mal siempre. Mira lo que pasa con Guardiola. Están todos convencidos que es la panacea del mundo y se dan cuenta de que cuando le quitan la pelota, aunque tenga el 80% de rendimiento, puede perder 4-3 con cualquier equipo, aunque esté lleno de extranjeros el Al Hilal. Pero a mí no me gustaba por ese motivo, porque yo siempre he sido partidario que los técnicos deben ser, ojalá nuestros. ¿Sabes por qué? Yo creo que hemos estado en los últimos 20 o 25 años absolutamente influenciados por ESPN y principalmente por Fox, porque ellos son nacionalistas. Estas Sí, cadenas totalmente. internacionales son argentinos Sí. y para ellos, mira, Maradona es el dios. Está bien, Y dentro todo de el la argentino cancha. es lo mejor. Messi, la gente el otro día titularon Luis Suárez. eliminado el equipo De Luis del Suárez. Inter de Luis Suárez. Sí. O sea, a lo que voy, ellos venden muy bien el nacionalismo y protegen a los suyos. Nosotros no. Y nosotros no nos Sí, preocupamos. nos cuesta. Yo de lo que tú dices, y ahí no sé si difiero con lo que tú estás entregando. ¿Qué pasa con Bielsa? ¿Qué pasa con Sampaoli? No me gusta Bielsa como persona, Buen punto. tampoco como técnico. Ya. ¿Ya? Sampaoli sí, como ¿Por técnico. qué Bielsa no? Porque igual el... Porque nunca ganó nada importante. Ojo. Pero Ojo, para nosotros... Mira, el fútbol. No, Ojo tenemos- que ahí, no. yo te voy a poner ahí No. una Es que- pregunta, porque me es que- acabáis de decir, sí, mira, me acabáis de es decir que tienes Pep un error de Guardiola- concepto. Yo te voy a decir por qué. Sí, por eso. Pero déjame ahí una pregunta, porque me acabas de decir que no se valida a Pep, que es el que más ha ganado en la historia, O uno de... o uno de los que más ha ganado Sí. en la historia, porque en general... Porque el fútbol es presente. Y Bielsa, Sí. que no ha ganado, no lo validas, pero ahí le da importancia a los títulos. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Los títulos importan o no importan? Para mí es muy importante. ¿Y qué Entonces- título tiene Bielsa? No, por eso. El mejor, Entonces, el mejor equipo histórico de la selección argentina lo reventó el 2002. Sí, yo comparto que en Argentina lo hizo muy mal. Además, Pero mi pregunta es que el tema de los títulos, si no importa en Pep, ¿por qué importa en Bielsa? y yo no te he dicho que sea Pep. Me Un dijiste santo- que no te gustaba, que No me gustaba, no me gusta Pep. Claro, Porque es un fútbol anodino, para el lado, para el lado, para el lado, para el lado. No me entonces, gusta. el tema de El los fútbol de títulos, Bielsa sí. juega para adelante.
Entonces el tema de los títulos, me imagino, no es tan importante como la No, forma en la que juegan. No. El título es lo más importante, ganar. Sí. Siempre va a ser importante. ¿Y por qué no me gusta Bielsa? Primero, porque aquí hubo un trabajo periodístico muy bueno de Harold, en el sentido de que, compadre, llama al medio, oye, traigo a Bielsa, ayúdame. Traigo a Bielsa, ayúdame. Entonces hubo una red de comunicación muy buena. El manejo de Harold extraordinario. Tocó las puertas clave para apoyar el ingreso de Bielsa a nuestro país. Y se olvidaron que el técnico ideal del momento que fue a buscar junto a Rodolfo Dudó de Santiago del Sur y él de Santiago del Norte, los jugadores, que llamó, oye Nelson, ¿tenía algún jugador bueno en Cobreloa? Sí, tengo un cabro chico de 15 años que lo va a hacer debutar. Se llama Alexis Sánchez, llévatelo negro. El negro, José Zulantay. Zulantay. Sí, por Él supuesto. era el técnico de la Sí. selección cuando vino Bielsa. ¿Y por qué no estuvo Zulantay? Porque no era del gusto del presidente de la NFP en ese momento, Harold. Y Harold hizo todo un movimiento, yo lo alabo, yo no lo estoy criticando a Harold. Él confió en ese tipo, en ese argentino. Tengo muchos amigos argentinos que quiero mucho, pero él confió en ese tipo y lo trajo y lo respaldó. Es lo que deben hacer siempre los dirigentes de clubes y no a los 6 meses o al año terminar los proyectos. Los proyectos a corto, mediano y largo plazo deben ser respaldados. Es la única forma de progresar, pero de estudiar bien lo que quieres hacer con planificaciones administrativas, sociales, deportivas, Comparto culturales, esa parte. de todo tipo, 100%. en el Sí, fútbol. perfecto. Estamos hablando de fútbol. ¿Y por qué no me gusta Bielsa? Porque yo prefería un chileno. Ya, Un por eso. chileno que encontró, mira, fue a la Católica y encontró a un lateral que lo podía hacer volante, lateral derecho. Gary Medel, lateral derecho. Encontró un número 10, no, ese debe ser de lateral, no 10. Isla. En Colo-Colo encontró un central muy bueno, libre, stopper, bueno, Arturo Vidal. Vidal. Y así por el estilo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el mérito de Bielsa? No, el mérito de Bielsa es que tuvo una buena caja de resonancia a través de los medios de comunicación y el tipo era exigente. Oye, ¿tú me vas a decir que el Ivo Basay no es exigente en su equipo? Alguien que me diga que no es exigente. Ahí te tengo No, uno. no está bien. Lo que pasa es que Hay una... Sí, voy a intervenir. Dale, dale. Sí, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que Bielsa es un técnico excelente. De hecho, conversamos antes, uno, porque también hay que tener un poco de autocrítica respecto a por qué los técnicos chilenos no llegan, porque si fuera simplemente por ser chileno... Por eso no están. Pues. Los No, chilenos. no tiene que ver con el hecho, y lo conversamos antes en la previa, que son técnicos generalmente con un discurso muy limitado, con una capacidad de lenguaje, de comunicación y de retórica muy sencilla, muy simple y quizás exigua. Y en el caso de Bielsa, no solamente hay obviamente un trabajo muy serio respecto a cómo él puede analizar el fútbol, y también cómo sus equipos juegan, que era una propuesta súper audaz para un fútbol timorato como el chileno. De hecho, si digamos, hay una mitología buena ¿En qué año llegó Bielsa? de 2007. ¿Y en qué año José Solantay te formó estos equipos? No, pero y sabes que Bielsa, pero en 1990 Bielsa y Solantay jugaban con el mismo estilo, con línea de 3. No, pero no son el mismo estilo. No. No son para nada el mismo estilo, porque Oye, una cosa es los jugar... laterales volantes de No, Solantay. de hecho Mauricio Isla jugaba de líbero con Zulantay y con Bielsa lo retransformó de lateral derecho. Gary Medel jugaba de volante central con Zulantay y lo transformó de stopper derecho. Pero no eran los puestos que utilizaban en los clubes No, donde pero estaban ellos. Jan Bosillur no existía como jugador, Marco Estrada no existía como jugador, Gonzalo Jara estaba totalmente estancado. O sea, Bielsa hizo una evolución real respecto a los jugadores y cómo se les abrió el paso internacional. Ahora, independiente de las opiniones que uno puede tener personales o no, o futbolística, creo que también creo que es más importante si te gusta o no te gusta Bielsa, es apuntar a por qué se apuesta por el técnico argentino y no por el por chileno. chileno. Y creo que hay ahí también obviamente una intervención, como tú decías, Juan Manuel, muy fuerte de los medios de comunicación Por supuesto que sí. en cómo se idealiza la Tienen- forma expresiva del fútbol Tienen argentino. voz y parte. Y también hay una falta de evolución del chileno de convencer al jugador. Porque si tú me dices que nuestros referentes van a ser Ivo Basay, que probablemente yo le pierda la pista al segundo comentario porque lo encuentro una persona que no me transmite emoción, sino que me transmite exigencia, como le pasa a Arturo Sala. Si
me transmite cadencia. Y no me ¿Me transmite... vas a decir que Bielsa te transmite emoción? A mí me Sí, transmite absoluta. todo negativo. Todo, es un tipo, parecía un comentarista Pero de pelo blanco del Canal 13. No, pero la referencia de los jugadores que han estado con Bielsa es diferente a la que Y tú tú dices, te salvo acuer- la y te- Arturo oye, Vidal, ¿y te salvo la acuerdas- Arturo Vidal, ¿Y te acuerdas de lo que no hacían le los jugadores de la gustó. sub-17 de Solantay? Lo mismo. Si aquí hay técnicos que son buenos o malos. ¿Ya? Es que no discuto la importancia de Zulantay. De Nosotros, hecho, nosotros de siempre hecho, hemos apoyado de que me- Zulantay en toda la y historia estoy de ha acuerdo tenido un con que- lugar más importante del sí. que le han dado. Yo comparto en eso. sí, eso Yo sí. comparto que Zulantay tiene un mérito más que suficiente y que nunca ha tenía sido que tener una reconocido. oportunidad, Yo creo que nunca ha sí. sido reconocido a la altura. Y Totalmente. que han tenido más oportunidades de las que él debería haber tenido. Yo eso lo comparto 100%. Y los chicos lo pero dicen. no por eso, bueno, sí, pero la no por eso generación- yo Sí. no valido lo que también me aportó y lo que hizo Bielsa, que para mí también, yo también me gusta mucho Bielsa y me gusta mucho lo que hizo con el equipo y cómo lo hizo jugar. Yo no dudo y no lo sé si tal vez Solantay lo hubiera hecho igual, mejor o peor, porque no tuvo la posibilidad. Chile, ¿qué ganó con Bielsa? El fútbol. Estamos hablando de... Ganó una identidad. Ganó una identidad. Ganó una identidad futbolística que no existía. ¿Clasificamos a algo? No, Sí, clasificamos al al mundial. mundial. Al Bielsa? mundial arriba, Sí, sí. claro. Y clasificamos segundo. Sí, como nunca antes. Sí. Da lo mismo. Oye, ¿cuántos clasifican ahora en el No, fútbol? Eso es el no. objetivo. No, Por eso que te estamos en digo, un. Es que ahora ni siquiera No, clasificamos ni con siquiera 7. clasificamos, Por así que eso hoy día digo, o sea, es terrible. Oye, No sería bien bueno. ojo, que los futbolistas chilenos nunca han dejado de ser malos. Lo que pasa es que aquí, volvemos al inicio de la conversa, aquí los representantes son muy importantes. Sí, Muy de hecho, importantes. ¿Cómo En manejáis en esta Claro. conversación nosotros también planteamos una cuestión ahora que es la que yo creo fervientemente, que es que hoy día, si tú tomas los jugadores chilenos, el equipo chileno base no es peor que el boliviano, el peruano, el No. venezolano y el paraguayo. Es decir, al menos deberíamos haber clasificado al Mundial. Pero Juan Manuel tiene Sí. una experiencia mucho más vasta en sentido, digamos, de tiempo. Y eso me gustaría conversarlo. Porque. Y faltó conversar. Porque no, vamos. Estás mirando mis canas. Por supuesto. Bueno, yo estoy pelado. Así que, no, pero voy al punto de que yo tengo la sensación, no sé si será nostalgia, no sé si será como o la viva realidad del relato, porque uno muchas veces hace que la historia sea un poco más Todo tiempo importante. pasado fue mejor. Eso, el gran adagio. Pero a mí me da la sensación de que los jugadores al menos cuando yo empecé a ver fútbol, inicio de los 90, eran mejores jugadores de lo que vemos ahora. O sea, digamos, un cambio de frente era un buen cambio de frente en general, un pase al lado era un pase al lado. Las al lado bases de estaban la- todas. Las bases todas. eran mucho Y la más gran sólidas. mayoría de los Las jugadores. bases estaban mucho más Sí. sólidas que las actuales. Y en ese sentido, a ti te tocó vivir un momento de los años 90 que fue sumamente... Antes que te vayas... A donde todos sabemos es que vamos a llegar. Sí, pero es que sabes que dijiste algo súper importante. Bielsa, ¿por qué a mí no me representa el fútbol? ¿Mm? Porque yo no viví el Mundial del 62, ¿ya? Pero lo vi a través de los ojos de sus actores, los jugadores, Claro. de sus dirigentes. Mm. Pero cuando Arturo Salá, siendo director de deportes, Ujú. ¿ya? Presentó, y eso dieron haberlo dado en todo Chile, repetirlo hasta el día de hoy, un compacto de 1 hora del Mundial del 62. Ujú. A ustedes se podrían dar cuenta, ya que son fanáticos de Bielsa, que Fernando Riera, técnico chileno, porque había estado en Europa, Champions League, campeones. Sí. Claro. Finalista con España, Benfica. Sí, claro. Jugaba con libero stopper. Cuando pasaba el lateral, pasaba el otro lateral, se metían atrás un libero, pasaban 2 stopper, el volante central a veces estaba de 9, los punteros, muy parecido a lo que hace el hockey césped. Ujú. El intercambio de posiciones. Mundial de 1962. Técnico, Fernando Riera. País, Chile. Ayudante técnico, Lucho Álamo. País, Chile. 62. O El sea, zorro. El zorro. Zorro. O sea, si tú me Era estás hablando... importante el balón azul y Sí. luego con los Obvio. 73. Sí. Sí. De veras. Si tú me dices, Bielsa nos cambió, no. O- Puede gustarnos o no, a mí Sí, nunca fui muy... no me interpretaba mucho en la Liga Nacional el fútbol de Fernando Riera. Un señor, pues yo lo conocí, extraordinario. Bueno, para contar anécdotas. Pero resulta que si tú vas a ver las imágenes reales del Mundial 62, te sorprenderías que Chile, antes que Bielsa, antes que Zulantay, antes que Sampaoli, jugó muchísimos años, ya son 60 y tantos, Sí. 62, ya jugaba como jugaba Bielsa. Sí, absolutamente.
Sí, yo no creo que Bielsa haya inventado el fútbol. O nos hizo cambiar una... me parece que reinterpretó finalmente una convicción de juego. Pero, le dio la Sí. identidad a una generación Sí. que no la tenía tan marcada. Sí. Yo creo que por ahí va. En esa Sí, generación sí. que estamos en ese minuto. Que o fue sea, de- a mí me quedó muy claro en el traspaso de Bielsa a Borghi. y, tam- O sea, y también veníamos Borghi de un fue- Borghi hoyo. fue un desastre. Sí. weón. Y Le veníamos de un quitó- hoyo. le quitó Después, cadencia, le quitó todo. después de Francia Y 98... yo como hincha de la U, Quería ver. sacrifiqué a San Paolo y dije, Sí. ya que vaya a la selección. Oye, Que Juan vaya a Manuel, la Juan Manuel, selección. Juan Manuel, y también- Cortito, espérate, cortito, es que aludió a Borgi. Yo me peleé duro en una cancha de fútbol con Claudio. Me encanta. Yo creo que a Borgi le fallaron los jugadores, que ¿Tú fueron, dices? Sí. fueron muy mala leche con él. Sí, nosotros, Sí. yo pienso Y lo mismo. yo también comparto contigo sí. y creo que también tiene que ver con la personalidad de él. Que le dio... Que le- es muy permisivo, que- muy que papá, muy... eso, esa- que- tenía una no, personalidad. que quizás les dio la oportunidad de ser hombres y no lo fueron. No, Y claro. Bielsa los trataba como alumnos de primero básico. Les dio la mano y le tomaron y hasta el cuando, hombro. weón. cuando Borghi dijo, puta, ya sean adultos y respóndanme, quizás no fue así. Hay algo también un poco idiosincrático en eso del Sí. chileno, de que necesitáis como que te exijan, Y Juan- que no hay una Uno rinde voluntad, más con la que no hay una exigencia. voluntad Sí. propia de, weón, del progreso. Sí, También y hay Juan, algo ahí, Juan ¿no? Manuel, y capaz que el que llega Y quizás ahora, por eso el que funciona llega bien, ahora ¿no? y nos saca de este hoyo, capaz que no va a hacer sentir lo mismo o parecido, porque Es que estamos hasta la mierda. por eso. Es que porque- tiene- solamente Es que tiene que elegir bien. Sí, tiene que elegir bien los jugadores. que ¿Cómo solamente- es posible que no llamen a Ben No, Breneton? Pero por eso digo, una parte más emotiva. Sí, Absurdo. totalmente- Habíamos clasificado totalmente de el acuerdo. Mundial 98 y después Ya. nos fuimos a un hoyo. Sí. Nos fuimos a un hoyo, Japón, Alemania, nos clasificamos un hoyo. Nelson Ya, Acosta en 98. Sí, Nelson Ya. Acosta, gran Nelson Acosta. Sí. Que no sé. Entonces, También en- 2002. sí, pero en 2002 el Mundial de la clasificación fue la peor también, que fue una de las Sí, peores. También quedamos últimos. Entonces, el que llegara y hiciera cambiar ese chip que llevamos 8 años mal en el hoyo, No hizo, iba- que, sí. hizo que toda una generación como nosotros era como renacer del fútbol. Entonces, capaz que ese amor más incondicional que le tenemos a Bielsa, porque nos sacó de algo. Y nos por hizo- el cariño que le tenemos a la selección. entonces, ese cambio fue como que después ya lo toma San Paoli y empieza las Copas América. ¿Qué pasa, Juan Manuel, que para interpretar Sí, eso sí. mismo? Porque tiene que ver como con el efecto contagio, cómo la gente absorbe, digamos, Sí. digamos, la pasión, el interés por la selección. ¿Te pasa que, o sea, no sé, a nosotros nos pasa muy seguido que cada vez más como un desencanto por ver a la selección, digamos, una indiferencia por ver a la selección? Influyen los medios de comunicación. Cuando tú eres Influyen- negativo, que estés malo, que somos últimos, te vas desencantando, pero son los medios de comunicación que te arrastran a eso. Porque yo no ¿Ya? creo que seamos tan malos, weón. No, si no lo somos. Mira, Sí, yo te- pero hoy día te- estamos últimos. Eso pero- es parte de la verdad. Pero te voy a decir una cosa. Los medios de comunicación son muy importantes Mm. en tus sentimientos, en tus sensaciones. Si tú les dices, no, que es muy bueno, capaz que te convenzas que un jugador es bueno y cuando es más o menos. Mira, hay otra, los medios de comunicación, no, hay que renovar completamente. Y la gente repite, hay que renovar, tienen que venir los jugadores a los sub-20. No te ¿Cómo? dejan jugar ni unos Sí. sub-20. Lo vas a matar. No, claro, no. Le vas a liquear la carrera. No, es que si no tienes mira, Sí, yo eso yo no también lo tienes la escuché, yo capacidad, comparto, sí. no Yo tienes la tampoco. capacidad física, no tienes la capacidad mental, no Obvio. tienes la capacidad técnica o futbolística, no tienes nada que hacer en el fútbol. No, ¿Entiendes? no. Entonces viene, por ejemplo, ya Felice, seguimos dándole. Sí, llegamos, démosle. Claro, oye, tienes que llamarlo a la selección, pero si hay jugadores, Matus, por ejemplo. ¿Qué fue a hacer Fernández de la U, por ejemplo, a la selección si no jugaba? El mismo Asadi. chico. No, Asadi. No, Asadi Asadi para mí, titular. Asadi para mí es lejos el mejor jugador con la pelota en los pies que hay en el fútbol chileno. Sí, Lejos. pero Bueno, no juega. ¿Sabes dónde está el problema? ¿Sabes dónde está el problema? Que no lo hace Eh, nunca. No. Si ves que juega Asadi, la U tiene oportunidad de gol. Pero Sí, pero juega 10 minutos, po. No, ¿sabes dónde está el problema? El técnico tiene la obligación y la responsabilidad de a los jugadores buenos hacer los mejores y a los jugadores Sí. malos colocar los buenos. Es responsabilidad del técnico. Si el técnico, mira, yo nunca he sido partidario de los técnicos que están a la orilla de la cancha. Nos vemos aquí en imágenes, ¿no? Sí, po. mirando, Así sí. vimos el Coto todo este semestre. Pero, pero mira, todo el mundo alaba a Álvarez. Yo creo que el gran culpable de que Asadi no haya reventado han sido los técnicos que han tenido los. ¿Sabes por qué? ¿A quién? No sé, uno de ustedes dijo que estaban acostumbrados a que fueran papá, amigo. Mira, Sí. el entrenador de fútbol hoy en el fútbol chileno, a nivel internacional tiene que ser entrenador, pero en el fútbol chileno tiene que ser entrenador, director técnico, papá, Consejero. ogro, Psicólogo. ¿ya? Psicólogo, coaching, Todo. todo. ¿Sabes por qué? Al grupo, Por tú las tienes que menores. pararte delante del grupo y te paras delante sin decir nada y tienes que quedarse callado porque eres tú el responsable de ese grupo.
pero individualmente todos son distintos. Sí. Tienes que saber interpretarlo y conocerlo. Ese es un buen técnico. Si el técnico de la U, el señor Álvarez, hoy día no ha sabido sacarle rendimiento, u otros anteriormente, al mejor jugador con la pelota, yo no estoy hablando de táctica todavía, con la pelota en los pies, es responsabilidad del técnico que no ha sabido cómo tomar a ese chico o cómo ubicarlo en la cancha. Porque el año 70 hubo un técnico brasileño que tenía a 5 jugadores, los mejores 5 de Brasil jugaban en el mismo puesto, pero ese 5-10. puesto era de Pelé. Y tenía a Jairzinho, el mejor 10 de 7. Gerson, de 8. Tostao, de 9. Pelé, el 10. Ribeliño, de 11. Eran todos números 10. Así es. Y los puso a todos juntos. Y jugaban. ¿Y por qué los buenos para la pelota no pueden jugar todos juntos? Cuando decían, no, Matías Fernández y Valdivia. y Valdivia no pueden jugar juntos. Error, pero una brutalidad. Crespo Lo mismo- Batistuta. Batistuta. Crespo Error, Batistuta. error grave de Bielsa. Otro, Sí, sí. otro. No, el 2-1, el resultado más peligroso del fútbol. 2-0, dice. El 2-0, el 2-0. Primer tiempo. A mí, Dámelo siempre, dámelo siempre, te lo firmo todos los ¿Cómo partidos. va a ser, cómo va a ser más difícil el 2-0 que el 2-1? Es una burrada del... Oye, ¿y de dónde viene eso? Del otro lado de la cordillera, a través de los medios de comunicación. Y aquí compran todo. Ahora hay una palabra que están colocando que yo creo que ni siquiera las que la pronuncian en las transmisiones del fútbol saben. Picante. Picante se refiere a una actitud Incisivo. agresiva, fuerte, qué sé yo. Aquí, no, es picante. ¿Y qué es picante Cualquier cosa. en Chile? Es una estupidez de marca mayor. Copiar de mala forma lo que viene de afuera y hacer lo propio. Si nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia y el problema está justamente en las comunicaciones, cómo se manejan en todos los aspectos, no solamente en el deportivo. Mira qué momento semántico No, se acaba de mandar. perfecto. Espectacular. Fue muy bueno. ¿Vamos para atrás? No, todavía no. No, Todavía no, todavía no, todavía quiero no. llegar allá, todavía- quiero llegar allá. No, todavía no, porque me parece que está rica la conversación futbolística. Sí, Aparte, po. en general nosotros estamos muy de acuerdo, así que qué bueno que Sí, estés con eso nosotros. me encanta poder Sí, porque ver hay- puntos de hay que vista tener- distintos. Obvio, de Obvio eso que se sí. trata el ¿Sabes? fútbol. Mira, un rayado de cancha. Soy un fanático del fútbol. Sí, por supuesto. Gracias a Dios, con mucho esfuerzo, soy periodista, titulado en la universidad. Soy titulado de entrenador profesional con mucho tiempo con licencia pro en el INAF. Soy miembro del colegio de entrenadores, pero fundamentalmente soy un fanático del fútbol que hasta el día de hoy no me quiero perder pero ni un partido para jugarlo. Ya que si no puedo jugar, dirijo. ¿ah? Claro. Pero un apasionado del fútbol y eso... Tremendo. Se transmite, ¿eh? Se Pero, transmite. pero es que, Sí. ¿sabes una cosa? No necesariamente para haber jugado fútbol profesional puedes ser un gran director. ¿Y de qué técnico. jugáis, Juan Manuel? De volante central, de ese que, el que Ah, muerde. A lo Lucho Murri y Mario Lepe. mira. Pero sí, claro. Tiene esa pinta. ¿eh? Sí, Sí, pesado, ¿no? Pesado en la cancha. Sí, lamentablemente antes. Ya. Antes, mira, Hablador. a mí siempre me gustó el fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo, y Nelson Acosta lo sabe, uno de los equipos que dirijo justamente organizado por Damián, Julio y Nelson, ¿no? Saludo para la gente de academia. Volante central, Uruguay. Fútbol, jugarlo. O Ajax o Holanda de los 90. O, para mí, uno de los 3 mejores de la historia, junto a Pelé y a Maradona. ¿Johan? No, para mí es extraordinario. Yo lo vi jugar, lo vi entrenar. Ronaldinho. Bueno. No. ¿Tuviste el privilegio de verlo Sí, sí. entrenando? ¿Sabes? El problema de Ronaldinho es que era varios, no de esta mesa, del fútbol chileno, que era, bueno, para la joda. No, o sea, No, esta mesa también. también. Sí. Esta mesa Estamos también. estamos- No, pero Ronaldinho. No, Ronaldinho tremendo. Ay, no, es que a mí me pasaba eso con Ronaldinho. Yo creo que a ustedes también les pasó. Año previo al Mundial del 2006, yo decía, este weón gana este Mundial y se transforma al nivel de Maradona y Sí, Pelé. claro. Era Sí, como... Sí, siéntate en la misma Oye, mesa. ¿Y te acuerdas del Sí. Barcelona de aquella época? Claro, de Riscar. No, Con- tremendo. Con weón. Deco. Con Deco, con Yuli. Thierry Cuando Henry. justo llegó Davids a parchar un tiempo ahí, le dio estabilidad. Bueno, al es equipo. que, Sí, pues. Oh, tremendo. Davids no se queda para la Champions No. que ganan, pero yo siento que Yo siento ya que como fue- volante Que central... fue una pieza clave que le dio. Clave, porque le dio la porque- capacidad al porque equipo aparte- de porque lo que le aparte- faltaba, que era Y defender. aparte, po, weón. ese Barcelona venía absolutamente golpeado de ver a este equipo del Real Madrid, campeón 2000, 2002, Mm. y perder los clásicos. Pues, sí, perder los clásicos es una guay que Duele. duele. Pues, Yo me acuerdo de uno, extraordinario. Ah. en la década del 90. Ah, Es que, 5-0. mira,
Sí, pero es que, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan del Sí. 5-0 y los 3 goles de Zamorano? Sí. por Pero supuesto. participó en los otros dos. Sí, po. sí. Y sí, Le hicieron el penal, que, Luis Enrique. Y otro un palo, ¿no? Y el otro gol pegan el palo y la meten Sí. dentro. ¿Sí? Vamos, Oh, ya que tú mismo ese llegaste. recuerdo. No, pero antes de eso. Años 90. En los años 90 el fútbol chileno estaba, podemos decir, en el ostracismo. Suspendido. No, en el exilio. Sí, sí. En el exilio del mundo, luego del caso Roberto Roja. Chile no puede participar de la eliminatoria del año 94. Más allá, digamos, de ese momento de euforia que genera el título de la Copa Libertadores de Colo-Colo. El título de la U también. Sí, movió un gran... Que debió haber sido el 91 el tercer título de Chile. Porque ¿Cobreloa? el año... No, Cobreloa fue dentro del fútbol muy merecido. Podría haber sido campeón cualquiera de los 2 años. Pero el año 91 se lo robaron a Colo-Colo. Y el año... El 73. 73. 73. Perdón, el 73 y el 75 A se Unión. lo robaron a Unión, A Unión Española. Española. Se lo Así robaron. es. El común denominador Independiente independiente. de ¿Y Avellaneda. sabes quién era el dirigente que aparece en el 91? ¿Grondona? Aparece en el 91. Julio Grondona en la historia del fútbol Sí, sudamericano. pues. Te dije, ¿no? Sí, lo teníamos súper claro. Está muy olvidado que el primer gran equipo del fútbol chileno que hace Copa Libertadores es la Universidad de Chile en 1970, que es el final del Valle Azul. Muy olvidado en los registros históricos Es que del fútbol chileno. le Sí. faltó final, le faltó Cuando final. le ganaron 4-3 a Alianza Lima allá Sí, en... No, el problema, Y- el no, problema, ese- ojo en que el Beira, problema- cuando ojo que Peralta fuera hace un detalle, golazo en Beira Río. y se le gana también a uno del equipo uruguayo. Sí, pero fuera Pero detalle, no en Uruguay, pero. fuera de pero detalle creo que ese, en ese una equipo le cancha faltó, argentina. ese equipo le faltó final. Ese fue el problema. Sí, obviamente. Sí. Ese fue el Bueno, problema. ya, pero Por eso no y están los libros. más allá de eso, en los años 90 estamos en el ostracismo. O sea, yo me acuerdo que tenía Super Nintendo, tenía Y Super no salía a Nintendo. Chile. Y no salía a Chile, No sale po, Chile. weón. No No salía sale a Chile. Chile. International concha tu madre. Superstar Salían Soccer. todos- Deluxe. Sí, salían 8 Superstar. equipos sudamericanos Menos Chile. y Venezuela. Hasta un perro salía, po, weón. Y Y Venezuela. Venezuela. Salía un perro, weón. Eh, Podías Real transformar Madrid, en Real No, el perro, palo yo, weón. palo yo. Entonces, Todos, Juan menos Manuel no Chile. jugaba, tenía Super Nintendo. el único momento de reconocimiento internacional que tenía el fútbol chileno en ese momento se llamaba Iván Luis Zamorano Zamora. Bam, bam, Iván Luis Zamorano bam, Zamora, bam. para quienes, digamos, lo ven desde la distancia, los que son más jóvenes, fue el 9 del Real Madrid. Nada más ni nada menos. Pichichi de uno de los torneos, campeón de uno de los torneos. Antes había ganado también la Y Copa hasta- del Rey. y que hasta este año tenía el récord de Pero hay mayor algo- cantidad hay de algo- goles Va- en Pepas. su primer Pero año. más allá de los datos y los registros, que me parece que son importantes, obviamente, como dice Juan Manuel, hay que ganar. Y esa weá es historia. Pero hay una historia emotiva mucho más fuerte, mucho más trascendente, que era juntarse sábado o domingo en familia Totalmente de acuerdo. a ver qué pasaba con Iván Luis, Yo con mi viejo, con el Maipucino, con mi padre. viendo en ahí ese los momento. partidos. Y esos relatos, esa historia, fue narrada por la persona que tenemos acá. Sí, po, tiene una voz de fondo. Po. Sí. La Sí. música De que nosotros nuestra infancia, conocimos de Iván con la que Zamorano, crecimos, sí, po. digamos, el Mick Jagger, Es Juan Manuel es Ramírez. Juan Manuel Ramírez. ¿Verdad? Acá A estamos ese con él. nivel de... Cuéntanos cómo fue esa experiencia, Juan Manuel. Maravillosa, linda, inolvidable. Creo que en la historia del fútbol chileno ya no se escucha mucho hablar del golazo de Leonel Sánchez en el Mundial del 62 en Arica. Claro. Después está el gol del Pato Yáñez En Paraguay. en Paraguay. Patricio. Pero todos esos goles son chilenos, Ujú. en Chile, o sea, relacionados con Chile. Pero este era en España, de un equipo español. Por lo tanto, Claro. lo hace muy meritorio. Y te digo una cosa, yo siempre he pensado que Iván y Bombalet marcaron esa pasión que existe en el fútbol chileno hoy y no se han dado cuenta por qué. Mira, Mm. el año 1998, inolvidable, de la forma en el partido con Camerún, cómo interpreta Iván el himno chileno. Sí, sí. No lo cantó, lo gritó. Lo gritó. Sí, sí, sí. Eso, imagínate, no, ustedes que son más chicos. Es verdad. Eso, fíjate que la percepción de la gente, tú no te das cuenta, pero te queda grabado. El por Chile, pero si lo canta con una pasión tremenda. Y después Bombalé, donde hace ponerse a todo el mundo La camiseta. la camiseta La roja. camiseta de Chile. Junta claro. las dos cosas, ¿ya? Y escuchas a Vidal cuando tiene 17, 18 años y quiere ser campeón del mundo. Ujú. Quiere ganar todo. Hay que ir ¿ya? a Brasil, hay que ir a Brasil cuando dicen. Sí, cuando juega con Argentina, no.
cuando escuchas a un niño chico, Alexis Sánchez, no, quiero ser el mejor jugador del mundo. Y tú te das cuenta que lo empiezas a escuchar y lo empiezas a analizar. ¿De dónde les nace eso? Para llegar a eso, un algo nace, antes. Sí. claro, nace en los medios de comunicación. Tú viste a Zamorano gritar el himno nacional. Escuchabas a Bombalé pidiendo que fueran a apoyar a Chile porque somos nacionalistas y hay que ponerse la camiseta roja de Chile. Y te das cuenta que esa generación dorada, si tú la analizas bien, yo siempre he tenido una percepción diferente al análisis habitual del futbolista. Yo creo que tenía jugadores bien limitados, pero tenían un corazón que yo, como director técnico, vengan para acá para mi equipo, ven, jueguen conmigo, jueguen todos conmigo. Pero no por la calidad técnica. Es cierto, para mí, Vidal hasta el día de hoy, incluso en Colo-Colo, es extraordinario, con la pelota en los pies, es Es muy extraordinario. bueno. Alexis Sánchez sigue siendo extraordinario. Charlie Pero te digo, Arangui. Charlie Arangui, inteligente, pero tenía otros que para mí no eran talento, pero yo los pondría en mi equipo, pero sí o sí, te puedo nombrar a Isla, Gato Silva. el Gato Silva, gran ejemplo. Gary Medel. Es Medel. Sí, por supuesto, el primero. Bocellur, Jarita. Carita. Pero si tú lo Ahorita empiezas que siempre jugó. pero, ¿eh? sí, pero, Que pero- siempre, siempre todo el estaba- mundo lo critica, estaba siempre ahí. jugó. Y estaba ahí. analízalo con la pelota en los pies. Puedes nombrarte 10 jugadores en cada uno de esos puestos mejores que ellos. Sí. Pero Ninguno como ellos, juego. pero ellos Los huevitos que ponían. no, extraordinario. Eso es mentalidad. Eso es de esto, hoy día. Y eso tenía Iván, ¿no? Pero a Iván eso yo siento que de alguna forma, cuando empezaron, te diste cuenta que después de eso, de lo que estoy contando hoy, siempre, claro, aparte que era el capitán, el paneo general, siempre terminaban con Iván. Sí. Oye, se le hinchaba así la vena. Sí. y Siempre así pecho el inflado, pecho. siempre pecho inflado. Exactamente. Eso, de alguna forma, se tradujo en la mente de todos estos chicos que sueñan con ser futbolistas, sueñan estar ahí, quieren ser como decirte, oh, qué manera. Tú no te lo dicen, Sí. pero lo captas, sobre todo los niños. Bueno, y Yo- parte de ese sueño, creo yo, partió con el gol de Zamorano, con el pase de Mavisca. Todos gritamos ese gol cuando chicos. No, pero- Gol, Yo gol, siento gol. que antes, con la Los rebeldía, partidos, de pues. Valdano, de haberse quedado en el equipo. Sí, ese- Ahora ese que es el ya relato, eso es los parte del medios cuento. de Había- comunicación, había como Juan Manuel, ya lo ponían en previa, Hamburgo. una previa O a tremenda. Stuttgart, Stuttgart. Era una Sí. previa tremenda porque llegaba En Stuttgart. Zamorano. Sí, y- y lo primero Oye, que hicieron fue cortarlo. En Eh, el te Stuttgart. cuento- ¿Sabes por qué es el gol? ¿Mm? Yo llevaba un partido relatado en Mega y siempre sufrí de las amígdalas. Y resulta que No se nota, ¿ah? No, qué vozarrón, Sí, qué güey. voz. día sábado, partido. Fútbol, primero fue alemán. Fecha 2, no, fútbol español. Y el día jueves, me pica la garganta, me duele la amígdala. Mm. Día viernes, medio difónico. ¿Qué hago? Yo no puedo pedir permiso, no puedo perder. Esta es la oportunidad de mi vida de poder relatar que lo soñé, lo deseé, pero nunca lo vi posible. Claro. Y de repente, por una serie de condiciones, se da y estoy ahí. Y no puedo hacer. Estos micrófonos son maravillosos, entre paréntesis. Sí. Pero esa vez me salvó un solapero. Solapero es un micrófono chiquitito que se coloca acá. Ujú. Con la gente de audio, oye, el propóleo, así tenía que echar la boca por dentro, tanto propóleo. O sea, te, Sufría. te pasaba una abeja y entraba a la colmena. No, y se mantenía ahí un año. ¿Y qué hago? Sufrí horas. En la noche no dormí. ¿Qué hago con mi garganta? Dios mío. Ojalá no haya muchos goles. ¿Ya? Y juega el Madrid, juega a Zamorano, minuto 5, minuto 10. Y yo con el solapero así, hablando bajito, pero no se nota, al aire no se nota. Pero si tú te alejas un poquitito, sí. Entonces yo tenía el solapero de ayuda. Porque este micrófono se me iba a delatar. Y estaba así, todo el partido relatando. Mavisca, qué sé yo, Raúl, Mitchell, Hierro. Salgado, había un Salgado. Chendo, que está ahí en el Sí. banco. Todavía está en el banco Chendo. ¿Ah? De veras. No, está en todos los partidos del Real Madrid sentado en el banco. Anda con una pizarrita, no sé qué diablo hace, pero está siempre ahí. Está contratado. Ahí está. Está- Se quedó ahí. dicen. Miguel Portland, ¿Quién Chendo. más está? Paco Bullo, Hierro. Laudrup ya había llegado. Sí, claro. Sí. Bueno, minuto 10, 20, 30, termina el primer tiempo 0-0. Y ya no tenía voz. Y sigo dando el segundo tiempo. 10, 15, 20, 25, sigue 0-0. Minuto 40, gol. Y yo, con nada de voz que me queda, eso sí, yo no, gracias a Dios, nunca he querido copiar a nadie. Creo que uno tiene que ser como es. Claro. Esto, la televisión y los micrófonos te detectan cuando tú no eres auténtico. Es cierto. ¿Ya? Entonces, yo siempre jugué de volante central, pero tuve la fortuna de siempre hacer goles en los equipos donde yo jugaba. Entonces,
¡Gol! Lo hice yo. Ya, ¿Me ya. entendés? Ya. Ese era tu muy grito. mío. Ah, tu grito. Era tu mío, para grito. mí, para Sí, mí. claro. ¿Cachai? Y cuando hace el gol, ¡gol! ¡Gol! Y lo dejé. Y ¡gol! Y me aguantó la garganta. Bueno. Me sentí muy Buena cómodo. historia. Me sentí, pero muy cómodo. ¡Gol! El chileno lo hizo. Oh, dejémoslo. Si salió, me sentí yo cómodo. Porque lo importante es cómo uno logra transmitir a la Sí, gente Sí, pues. po. esa pasión, lo que estás viviendo. Porque está todo el mundo, claro, o sea, ¡gol! Y puedes gritarlo 2 minutos. un gol. Pero eso fue producto de estar enfermo y de sentirlo muy, muy mío. Yo, no, yo sinceramente, mira, me recuerdo años después a, ¿cómo se llama este cantante que era admirador de todas las mujeres y después de todos los hombres? ¿Miguel Ricky Bosé? Martin. No, Ah. Ricky Martin. Bueno, tuve cerca Fíjate, igual. No, es que- Igual estuve ¿Se acuerdan, cerca. se acuerdan ustedes? Mira, yo siempre me ha gustado preguntar las cosas, siempre los por qué. Pero en una letra de las canciones de Francia, gol, ale, 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 gol. Y investigando, ¿quién le escribió esa? Mira, escribió esa canción y dijo que en Sudamérica había alguien, no puedo decir que soy yo, Sí, jamás lo diría porque no me consta, pero lo escuchó en Sudamérica. Ojalá haya sido con nosotros, porque Mira. sí, yo jamás lo diría, oye, no, mentira. No. A lo mejor en Argentina o a lo mejor en Perú, en alguna parte, Vamos a buscarlo, hay vamos a otro, buscarlo. hay otro que haya dicho gol. Pero te digo, esa canción me encanta. Ahora, yo creo que Busquémoslo. gol es Ale, muy ale, tuyo. No, pero es muy tuyo. ¡Gol! Es muy tuyo. O sea, porque, por ejemplo, Carcuro no gritaba No el gol. grita gol. Nunca. No gritaba el gol. Nunca, Yo nunca. nunca entendí esa weá, pero era su sello. Sí. Sí, sello. Un sello que respetable. a mí personalmente Su me sello. cargaba, pero su sello. Patricio. A mí Yáñez. personalmente no me Pero- gusta, no me gusta. Pero cada uno es su Sí, yo sello, también, sello. bien, Por bien. ejemplo, ya sé que estamos en modo chileno, pero a mí me gustaba mucho como relataba Araujo. Extraordinario. Porque Sí. le daba esos silencios, esas Sí. cadencias, esas velocidades. Me gustaba, por ejemplo, que cada jugador tuviera su tono. El Sa- burrito, sí. el chileno. Sí. Chileno, Ya, chileno. esa cosa. Ya, po, ¿Sabes quién no me gusta? Viñolo. No. Es bueno Viñolo, a mí me Sí, gusta. no, sí. Y el otro. ¿Quién? ¿Bambino? El Bambino. Juan Manuel Pons. Me enferma cuando se pone Cuando a cantar. canta. Que me No, imaginaba. sí. No, a mí me gusta, a mí me gusta. No me gusta a mí. ¿No te gusta? No, Luis Martapia. No me llenaba. No, a mí tampoco, No. nunca me me gustaba. Aunque llegó. sea chileno, ¿ah? Sí. No, sí, es algo de gusto. Ahora, pero Sí. el chileno ya no le quedaba nada. Pero, Ah, verdad, ya, la verdad no. pero me bueno. preguntaban y era como que. Pero no, ya, que- Como el mexicano, guatón de Lost. Pero, A mí Sí, a mí como el guatón de los. A mí tampoco no me gusta Luis pero Martapia. la vendía acá. Sí, acá. A mí personalmente siempre me gustó Palma. A mí sabes que me gustaba, Siempre me gustó pero Palma. me gustaba en radio, porque es ¿Quién? diferente, ojo, es Sí, diferente relatar radio sí. ¿Qué televisión? que televisión. Bien porque diferente. Súper Sí. diferente, porque en radio tenéis que, weón, casi que armarle un puzzle de emociones. Claro, Cambio, tenés en la, que darle en la emoción a una- a un en la- partido fome. en la televisión está la imagen. ¿Sabes cuál es la parte más difícil? acompaña. En radio, la parte más difícil es describir dónde está la pelota. Mm. Porque, claro, Ah, de veras. es dónde, porque hay algunos que son planos, otros que está la pelota, ¡ah! Y son a la raca, Sí, y la pelota la sí, mitad de la cancha. Claro, Lateral al medio. Yo, Me una- pasaba sí, cuando era más chico que estaba en el estadio ya ven. y tú estabas viendo el partido y había alguien que lo estaba escuchando en radio. Y realmente decía, pasa el que área. Y iba ahí viendo que va solo, se le está Claro. yendo el córner, bueno, no pasaba nada. Que la emoción, entonces No, ahí por eso va a ir la Pero es garra. difícil, Ah, de verdad el radio es un arte, es muy difícil. Y por eso Sí. y me llama la atención que no la pudo bajar, porque el trovador del gol es muy bueno en radio, pero en televisión no la pudo hacer, weón. Yo sentía que como que en la radio, esta es la wea. En la radio le relataba para el futbolero. Sí. Y en la tele se empezó a relatar como para dueña de casa. Tú relatabas para el futbolero igual. Y eso es genuino, pues, weón. Porque, Porque eso es lo que sentís. po, el que no es futbolero y está viendo Tremendo. fútbol quiere sentir lo que está sintiendo el futbolero, pues, weón. Es como cuando vaya a ver una película, ¿no? Querí, weón, o sea, si vaya a ver una película de Kubrick, sigue siendo Kubrick. Sí, pues como en Eso es recital. lo que a mí me engancha. Tenés que sumarte a la masa. po. Sumarte a la masa. Pues, entonces yo sentí que como que el weón bajó un cambio y se puso como salamero, como que hablando para la dueña de casa, weón. Como si No, estuviera haciendo un matinal, un weón. matinal, weón. Y ahí cagó, ahí cagó. En cambio Juan Manuel, siempre igual. Sí. Siempre igual en su estilo. Y es que la gente de hoy en día quizás no lo va a entender y quiero reiterarlo. Sí.
cómo nos juntábamos domingo, Oh, sábado sí. a ver los partidos del Lo que Real pasa- Madrid. lo que pasa es Éramos, que hoy día- éramos Fue- todos del fue- Real fue Madrid, un- weón. Hoy día es difícil de entender para los Es más muy chicos, claro. porque en No. general tienen acceso a muchas cosas desde el Exacto. celular, de la Sí. tele, Los en la equipos, misma la tele, Champions, ¿no? la cantidad de partidos que pueden ver, Sí. las aplicaciones, todo Yo- eso. yo- En cambio, en yo- el tiempo de nosotros, normalmente había una tele en la casa. Sí. Sí, Eh, ese logo de Megavisión, Sí, po. de sí. tela antigua. Sí. weón, Había, es- había es una tele en la cuático, casa es y por lo tanto cuático. nosotros entre todos elegíamos qué ver y siempre era el partido del Real Madrid. Po. Claro, te cuento una anécdota a raíz de lo mismo, del por qué estoy acá, porque yo sí conocía al Barrio Bravo. ¿Ah? Entonces dije, pero ¿cómo me van a invitar a mí? Porque, mira, yo soy siempre igual. Trato de ser siempre igual. Si puedo ayudar, ayudo. Si puedo colaborar, colaboro. Se agradece, Si puedo se trabajar, agradece, trabajo. ¿viste? Y fíjate que, mira, subí para el 3 de junio, mostrando la camiseta de Iván, recordando los 30 años que se cumplían Sí, del lo vi. Pichichi. ¿eh? Yo vi Entonces, ese video mira, y en base a eso le dije a los chiquillos que pero le opinamos si cuento podía venir. dos cosas. Una, mía, personal, normalmente no lo hago, pero me siento muy en familia con usted, muy bien, me siento re cómodo. Ah, buenísimo. Hasta que Qué para él lo voy bueno. a invitar a jugar a la pelota conmigo. Eso. ¡Eh! Fíjate que al día de hoy tiene 185.000 visualizaciones. En horas son como 4 días. Buenísimo. Espectacular. No, o sea, espectacular. lo encuentro sorprendente porque yo sé los manejos que hay en las redes y me sorprendo gratamente. O sea, que descueve dejar algo, ¿ya? Y lo otro ya se me olvidó. No, eso nos pasa ya en un Es que momento no. de la vida. Es que es increíble lo que dejaste, porque yo, por ejemplo, antes de que, o sea, cuando le anuncié, por ejemplo, a mis compañeros de colegio que iba a venir al podcast, todo fue automático, Sí. ¿no? Gol, gol, Automático, gol. fue una voz automática. Sí, o no se sea, ve nada. como, quedaste en la historia, o sea, obviamente Zamorano como protagonista principal, Sí, sí. pero, digamos, el narrador fuiste tú. Sí. El Y hay narrador una fuiste tú. pregunta, de acuerdo, ¿tu y me relación siento- con sí. Zamorano? Y me siento muy afortunado de haber estado en ese momento y, Claro, imagínate te y toca de narrar. dejar algo. O sea, porque a mí me gusta el fútbol, soy un apasionado del fútbol, de los medios de comunicación. Yo siempre Sí. he defendido a la gente que con mucho esfuerzo trata de hacer comunicación. A mí no me gustan los apitutados o los que entran eso. por fuera, que lamentablemente hay mucho, pero es parte de la vida en todas las áreas. Ujú. La relación con Iván siempre ha sido gratísima. Ya no digamos que somos amigos, Él, pero él de alguna sí. medida pudo dimensionar lo que Sí, sí. significó Lo que tú tu transmitías relato, acá. claro. Sí, ¿No te daba una colita cada vez que venía a ver ojalá. a Viva el Lunes? ojalá. ¿Fuiste alguna vez a Viva el Lunes? ¿Te invitaron a ese tipo Nunca, de programa? Nunca. Nunca. ¿En serio? Mira. Juan Manuel, dado. raro. ¿Habrá sido por tema canales? o- No, y fíjate que de desconocimiento de la gente de De Beltrán, producción. básicamente. Sí, porque por ejemplo, cuando te acuerdas para ese homenaje que le hicieron a Iván en el Estadio Nacional. 2003, que te Claro. quejaste, que no tenía ni A mí no idea. me invitaron. Con Francia. Claro, yo he ido gratis. Porque, Obvio. Sí. o Claro, sea, y uno piensa claro. que el relator de ese partido tenía que ser Juan Manuel Sí, Ramírez. o sea, Obviamente, Como además, po, weón. además que una relación con él es bastante buena. Fíjate que una vez fui a hacer un pitutito con este chico del canal del fútbol que infortunadamente murió en un accidente de tránsito. Ah, Ah, ya. Sí. Y fuimos los dos a hacer un partido de baby fútbol a los Andes. Entonces relatábamos una mitad de cancha cada uno. Ah, buenísimo. ¿Ya? Y la figura de todos los exfutbolistas que iban, y entra por el fondo Iván, y el gimnasio estaba lleno. O sea, cuando a lo mejor habían 2.000 personas, pero era Sí, en un gimnasio. Era una masa de público, ¿ya? Y todo, ya hay un silencio, y levanta la cabeza y me ve. Y me ve, mira. ¡Gol! 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 Y Iván, gracias. pues, Iván. No, siempre hay una relación muy linda, Qué muy linda, bueno. muy, linda, Mira, muy qué cariñosa. bueno. Juan Manuel, Qué bueno escucharlo. Y de acuerdo a eso, porque yo te tengo dos recuerdos bien marcados. Es como casi toda la temporada Zamorano que llegó a este último partido con el Deportivo. Que era antepenúltimo en realidad. Sí, pero era Sí, como claro, que pero- pero si, parece, sí. si No, perdía pero o no queda- ganaba. obviamente era, Sí. era la final. Sí. Y que esperábamos, y decíamos, no, Zamorano va a hacer gol este fin de semana, nos juntamos en la casa, me acuerdo siempre con mi papá. Y ahí, Me acordé, perdón, ¿puedo? Dale, 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 obvio, dale. dale. La otra, a raíz de lo que estaba contando de las visualizaciones, leí todo. Me sentí muy agradecido de todo el mundo. Pero uno, ¿Un buen pesado? no sé, leo y dice, hasta el día de hoy en mi casa me agarran a garabato. Leo, resulta que había sido papá hace muy poco. Mi guagua tenía un poquito más de un mes. Y cuando Zamorano hace el gol, pesco la guagua
y la tiro hacia arriba y la agarro. ¡Gol! Digo, ¿cómo? Y la tira No, la que yo guagua. creo que son como momentos que uno siempre se acuerda. El terremoto, ¿dónde sí. está ahí para el terremoto? Con el Sí. gol de Zamorano, Sí, que gol ese de weón. Zamorano. Son cosas Sonitos, más. sonitos que no marcaron. Esos sonitos que te obvio. marcan. Las medallas de oro en el doble. Sí, claro, el doble de ¿Sabí doble dónde no estaba? sabe, Y sí. pues, weón, obviamente. Uno se acuerda hasta el día de hoy, obviamente. Sí. Pero para ti, eso fue un antes y un después de ese gol. No. En tema como de. No, que po. no, que me refiero a. Porque como yo te recuerdo, ¿Ya? esa marca mía propia es ese relato. Porque, por ejemplo, ahora yo, como me robo de repente video en. No, tú te robáis todo. Me robo video. Impresionante este weón. Subimos una. Derecho de autor en cualquier momento. Sí, no llega van a bajar. no llega Entonces, el FBI, weón. subimos el video del gol de Zamorano. Trataba de hacerlo corto para que no me bote la aplicación. Pero la gente lo que más comentaba, ¿cómo no olvidar ese relato de Juan Sí, Manuel? es Como la brígido. gente, aparte del gol de Zamorano, Es que son, oye, ojo, que fue un golazo también. Es que son sí, bien. weón, que fue un golazo. Es Sí, que- agarró de volea, weón. es tu Pato Yáñez de Carcuro. Claro, pero mira, son ¿O no? generaciones. Como lo mismo. Pero mira, No, yo creo más fuerte, weón. ¿sabes Sí, qué? también, Sí, porque- Sobre todo para nosotros. ¿Y sabes Para qué? nosotros sí. Sí. Sí, y sabes que, mira, ¿quiénes tienen más de 45 años? Nosotros tenemos 40. No, 40. Sí, pero- 42. Es que, pero no, Ese va para los 45. es que es otra generación. Es otra. Sí. Ustedes eran niños, ¿tenían cuánto? ¿10? 9. Ya, 94. pues, claro. Ah, no, Diez, para el ¿verdad? 95, 10. Sí. Ya, imagínate, todos tenían 10. O tenían menos, o tenían un poquito más. Pero imagínate, entre los 15 y los 20 años. O sea, entre los 5 y los 20 años. Pero los que tenían 20, o los que tenían 30, o los que tenían 40, ahora tienen 70, 60 o 50. Y ustedes tienen alrededor de 40. Y hay otro poquito más abajo que tienen como 35 o 30 años. Para todo ese espectro, yo nunca dimensioné lo que podía hacer para esos niños que estaban ahí con el papá, con el abuelito que estaban en la Claro que casa. sí, po. Y ahora, por ejemplo, al cumplir 30 años, al recordar el gol, se le viene toda esa emoción No, de la tremendo. casa a la cabeza. Ah, yo estaba con mi mamá, mi papá, mi abuelito. Sí. En fin, que entonces- uno lo veía en familia ese Sí. partido. Pero po. claro, en familia lo entonces- veíamos mi mamá, con mi papá, con mi hermano. Yo no me todos acuerdo con juntos. quién cresta estaba, pero grité el gol Yo, como loco. yo con mi papá Yo lo me veía. acuerdo, me acuerdo perfecto. Sí, me acuerdo. Había estado, Yo había estado. también lo grité. Sí. Tú lo daste mejor. Ay, ¿te weón. acuerdas cómo lo grité? Mira, normalmente los medios de comunicación todos tienen un séquito de gente. Yo era de prensa y fui enviado por el departamento de prensa solo con mi camarógrafo. Producción, no. Después cuando estaba allá, chuta, sí, de relata. Me dijeron, no, aquí vamos a ver quién relata antes de Nomás España. Porque son como dos medios distintos. Prensa y producción. Ya. El mismo canal, pero funcionan distintos. Ya. Oye, me fui con el dolor de mi corazón, había hecho toda la campaña, de ser campeones y no lo voy a Chucha. relatar. Y era re fácil porque, a ver, es muy simple. El audio viene por canales distintos, el audio ambiente y el audio del relator. Después se juntan, qué sé yo, una cosa técnica, Ya. pero era fácil. O sea, si allá yo me colocaba con el micrófono en una de las bandas, tenía el Sonaba ambiente. como relato, claro. No, pero perfecto, ningún problema. Y después cuando estaba allá, les bajó toda la pasión y todo el mundo hablando de Zamorano y tenían al relator que había hecho todo el campeonato. ¡Allá, po! Ya. Entonces dijeron, ya, relata. Obvio. Pero si supieran, el partido anterior fue con Barcelona y no tenía caseta, no tenía nada. Ya la chilena. ¿Eso Me fue en Camp compré- Nou? Oye, debo dar gracias a Dios también. He sido el único pelotudo en el mundo que ha relatado un partido de fútbol profesional de un equipo importante en el techo de un estadio. No teníamos caseta, no teníamos nada. Increíble. Tenía acreditación por prensa para estar en la cancha, pero no tenía acreditación, no tenía caseta, no podía estar en la tribuna Ya. en posición de comentarista, nada, no tenía nada. Entonces acá me dicen, ingénetras. Tenemos que transmitir el partido allá. Existía la posibilidad que me quedara en el hotel y relatara el hotel. Pero a mí me habían mandado prensa. ¿Qué le digo a la jefa de prensa? Oye, no puedo hacer las notas porque estaba relatado. No puedo. Fui, me compré como una caja con pilas. Me compré un televisor chiquitito para ver la imagen. En todo caso, lo que ven allá, en China y en Chile, es lo mismo. La Claro. misma imagen. Por lo tanto, yo necesitaba ver, ya, tenía el televisor a pila. ¿Ya? Pero me falta lo más importante, como relato. Estamos hablando en el año 95. ¿Ustedes creen que existían estas cositas? Incipiente. Era un poco más y difícil. esto era el celular de aquella época, era una caja de zapatos de este porte, igual que la gente 86, que lo sacaba de adentro del recontraespionaje, y ahí tenía el celular. Eran extraordinariamente buenos. Y ¿de dónde saco plata para comprar? Imposible comprarte uno. Arrendé uno. Porque tenía, fui con mucho dinero y no sabía cuánto Los tiempo viáticos. estar. No, con dinero a rendir. Entonces tenía la Ah. posibilidad y era el mismo canal, así que en ese no había problema. Lo arrendé.
Hicimos las pruebas en el hotel funciona todo bien, pero fui al estadio y, pero ¿cómo Interferencia. relato? Voy a hablar con el arbitro y me dice, pues hombre, usted no puede, usted no tiene credencial, tiene que estar en la cancha y en la cancha no puede relatar. En la caseta usted no tiene, ya no puede. En posición de comentarista tampoco. ¿Pero qué hago? Si soy chileno, el chileno se la Es arregla. chileno. El chileno se la arregla. ¿Sabes qué? Yo no sé qué le dije o cómo se lo dije, que convencí al administrador del estadio. El pasillo era re grande donde estaban las casetas. Me dijo, mira, hombre, vamos a hacer algo. Usted no me conoce, no ha hablado conmigo, nada. Ya le dije, ¿cómo? ¿Dónde? Porque en el pasillo no vaya nada. Claro. Es imposible. Mire esa escotilla que está al fondo. ¿Ve? Ah, sí, claro. Hay una escalera, Ya. ¿ya? Y llegaba una escotilla. Pues vaya, hombre. Y sube el techo del estadio. El techo del estadio. Pues, hombre, yo se la dejo abierta. Y usted no me conoce. Usted sube y haga lo que quiera. Pero no me conoce. Yo no he hablado conmigo. Ya. 1 hora y media. Yo tenía que hacer la previa del partido para prensa. Con mi camarógrafo. Vimos todas las opciones. Ya hicimos lo que necesitábamos. Gente en la calle. Llegando 3 horas. Estaba lleno el estadio. Estaba todo los entornos. Y esperamos que llegaran los equipos como 1 hora y media antes. Teníamos la imagen, qué sé yo. Entonces ahí ya me podía preocupar de la transmisión de producción para el canal. Chuta, y con el, oye, de chaqueta, obligado en prensa, sale chaqueta y corbata. Hacía un calor, pero Barcelona tenía que tener unos 27, 28 grados. Oye, y llegó ahí y rogando así, cruzando los dedos, que este español No me haya no me cagado. haya... Sí, y subo con con un bolso cargado, con el celular, que era de este porte, con las pilas, qué sé yo, La tele. y la tele chiquitita, y hago así, estaba abierta. Subo, ya, llámenme, me llaman, una comunicación maravillosa, de esas comunicaciones que no tienes hoy, lo tenía ese día, maravilloso. Salió todo. Coloco el televisor, que ya lo había probado en el hotel, la imagen maravillosa. Todo espectacular. ¿Y Ya, cuánto ganó el salió- Barcelona? Ah, ya. Media hora antes íbamos a salir al aire. Media hora antes estaba la gente, qué sé yo, gritando, qué sé yo. Ya está, todo bien. Me dan paz y saludos. Bueno, estamos acá en el Camp Nou, que se para el partido Barcelona-Real Madrid. El ambiente espectacular, el estadio absolutamente copado. Las formaciones son las siguientes. ¡Wow! Milton. Y Milton decía, sí. Y Héctor Vega está con nosotros. Héctor, sí, claro. ¿Qué partido vamos a tener? Bien. O sea, absolutamente normal. La transmisión se escuchaba como los dioses. Todo maravilloso. Como 10 minutos antes del partido entran los equipos a la cancha. Y yo escuchando maravillosamente bien. En las comunicaciones se elevan y cuando encuentran un obstáculo chocan y buscan más arriba. Bueno, empezaron a gritar los fanáticos y resulta que el televisor empieza a tener lo que se llama ruido. Se empezó a mover así. No tenía imagen porque era tanto el ruido que distorsionaba la imagen de la pantalla. Por lo tanto, primer problema, no tengo imagen. No importa, porque acostumbrado a hacer transmisiones de radio, ya no importa. Yo me imagino lo que Ya. van transmitiendo y la jugada complicada, pase a Milton, pase a Héctor Vega. Entonces, no hay problema, me la arreglo. Ya, pues. Y sale el Barcelona y no escuché nunca más Santiago. El ruido era tan grande, que me superaba en 10. Oye, me colocaba, no había caso. Miré para atrás, deben haber sido unos 20 metros el fondo. Y cuando empieza el partido, me da pase, y escucho, cuando me da pase, relata Juan Manuel Ramírez. Bien, comienza el partido, estoy con ustedes en el estudio Milton, Héctor Vega. Y yo para escuchar, iba para el fondo. Arrancarte para allá. Escuchaba y me dan pase Iba todo y bien, corría después. claro. Corrí, te lo prometo, corrí tanto como los jugadores. Mm. Porque cada vez que daba pase, iba para el fondo, escuchaba y volvía a Tremendo. relatar. No. Y de La arriba- magia de la tele, la Oye, magia de la No, la Y pasión además- de Juan Manuel. tele. Sí, no, también. Y de este deporte veía a los jugadores. Enano. Pues está en la parte más alta del Gigante. estadio. Sí. Te digo, nadie hoy día podría imaginarse ¿Qué pasó eso? que relaté en el techo del estadio del Barcelona. El Barcelona. Y después en Madrid, en el partido del Pichichi, estaba solo. Mi camarógrafo estaba abajo en la cancha. Yo tenía para estar en la cancha, imagínate. Estaba en la parte más alta. Y yo en el Barcelona decía que no gane el Real Madrid, porque aparte que ya se me terminaba la estancia en España, ¿cómo bajaba al camarín? No, con toda la gente. Ya en Madrid ya había visto, pero en Barcelona no. ¿Cómo llegaba al camarín para hacer la entrevista? Bueno, en Madrid iba a pasar lo mismo, pero ya sabía por dónde llegar, cómo meterme y cómo, chileno, cómo llegar. Mm. Pero estaba solo. A un lado tenía caseta de Holanda
Y acá nunca supe de qué país era. Y cuando Zamorano, yo estaba solo, tenía un monitor, una mesa y una silla. Ya y estaba así lo más compuesto, relatando el partido, qué sé yo, y con toda la emoción que hay en el momento. Y cuando hace el gol Zamorano, intuitivamente, ¡gol! ¡Gol! Evidentemente que estaba, a ese momento estaba de pie. Me acuerdo, coloqué un pie en la mesa y otro en la silla. ¡El chileno! ¡Lo hizo! ¡Bam, bam! Y gritando. Y estaba en esa y miró para el lado. Y estaban así mirándome. Claro. Y miro para el otro lado. También. También. Él es chileno. No, es que, ¿quién se va a subir arriba de una mesa y gritar el gol? Claro. Además, solo. Solo, si estaba solo. Yo no tenía productor, asistente, operador, nada, solo. Mi camarógrafo estaba en la cancha, solo. Esas cosas me llenan de satisfacción, de orgullo, Tremendo. sobre todo para quienes fueron mis compañeros en ese momento, porque hacíamos cosas impensadas. Hoy día, tú las cuentas, no, es tremendamente difícil. Las comunicaciones no eran como hoy día, que estamos... ¿Cómo te la jugabas? No, No, o sea, sí. es un testimonio absolutamente romántico, Espectacular, nostálgico, espectacular. poético, absolutamente. Yo, o sea, sé que Juan Manuel ya tiene que... Sí. Porque Sí. tuvimos un, un inconveniente. Un delay, Tengo un un apagón delay. de 3 horas, weón. De Puta, 3 horas. Providencia estuvo sin luz 3 horas. Yo quisiera, digamos, hacer una conclusión de este capítulo. Creo que todos los que nos escuchan habitualmente y tienen un punto de vista en contrario, encontraron una voz con Juan Manuel hoy día. Y Espectacular. eso está muy bien. Me parece que el fútbol se nutre también de tener diferentes opiniones y creo que se manifestaron con mucho respeto y cada uno argumentó como Sí. como lo tiene que cree, ser, como como tiene lo que cree y me parece como persona adulta. Ahora, en relación a... Perdón, eso es lo que se ha perdido en nuestra sociedad. Sí, también. Aceptar la opinión Las distinta, diferencias, sí, uy. sí, pero con respeto. Es ¿Sabes parte qué? de la vida. Y sin enojarse, hoy día lamentablemente anda todo el mundo... Oh, Muy sensible. Sí, sensible. pero no Sí. importa, después te espero fuera. Eso. No, pero en relación a la invitación, de cierta manera para nosotros es un honor haberte Es tenido. tremendo. Porque como hemos manifestado, se reduce un poco a lo que vivimos ese momento con Iván Zamorano, contigo relatando cómo penetraste en la sociedad chilena en esos años, cómo penetraste en nuestra familia, en nuestras memorias. Pero habiendo tenido también el espacio de las 3 horas antes, también conocimos a una persona que desvive pasión, así como relataste ahora que narraste un partido con mucha precariedad en un texto en el Camp Nou, aparte, o sea, que es un libro en sí Es mismo. un libro para... Pero agradecerte, más allá de la visita, el hecho de que a partir de tu entusiasmo hayas podido aportar desde esa pasión al fútbol chileno, porque tú eres parte del fútbol chileno, eres parte de esa historia. Y no solamente en el relato de Zamorano, no solamente a esto desde el Camp Nou, sino desde tu perspectiva de haber luchado por él, haber luchado por estar cerca, desde cuando erais cabros chicos, cosas que no hemos contado ahora, pero esperamos tenerte de nuevo Sí. cuando estabas ahí en el Santa Laura y querías ser un relator de fútbol. Cuando comenzaste a buscar pega golpeando cada puerta de radio, cuando tuviste que hacer prensa policial incluso, pero siempre mirando de reojo el hecho de estar en el fútbol. Luego cuando te fue bien y quizás no te valoraron tanto para la despedida de Zamorano, quizás cuando fuiste técnico y recibiste una amenaza de muerte. Y en todos estos años que has estado también trabajando en tu equipo del Club de Fútbol Bancario, donde has sido 8 veces campeón de la Copa Libertadores, o al menos al haber participado, no sé bien el dato hoy en día, no me quiero desviar de eso, sino que Juan Manuel Ramírez, para nosotros ha sido un honor tener a una persona tan apasionada por el fútbol, mucho más a lo mejor que nosotros, Sí. y eso es un Se honor. agradece siempre. Agarrarte el ritmo en la voz es tremendo. Aparte. Aparte de eso. Y no conté algo muy importante, también dobló. Fue Ah, doblador, verdad. así como el compadre Mocho con Garfield, él también tiene sus doblajes. Sí. Y algún día vamos a descubrir No. por qué. Esperamos tenerte de nuevo acá, Sí, Juan Manuel, y esperamos sí, que se nos hizo muy corto, este cortito rato que estuviste lo hayas muy, pasado muy, bien. esperemos que te haya sentido cómodo. Sí. Para nosotros es un gran honor. Yo estoy muy feliz de haber compartido contigo, de haber podido conversar, tener intercambio de opiniones. Para mí, un día maravilloso. Sí, por, No, mucha... por mi parte, solamente me sumo a las palabras luego de los chiquillos de Diego y de Roberto. Es un placer conocer gente así, te lo agradezco de corazón. Ya del momento cuando decidimos contactarte para invitarte a este podcast, fue con mucho respeto y ese respeto lo sentimos de parte tuya.
y estar acá y tener el privilegio de esas 2 horas que estuvimos Sí. sin luz y conversar lo que... Como niños mirando. Sí, como eso, como, Sí, como niños. escuchando. Como niño mirándote y de toda Un tu maestro. historia, y para nosotros es gratitud y aprendizaje, y no sé, es muy especial que tú estés acá, Juan Manuel, en este capítulo, así que te lo agradezco también de corazón. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver, yo sé lo difícil que es hoy día las comunicaciones. Entonces, cuando me invitaron, yo te dije inmediatamente que bueno, soy un agradecido de la vida. Eh, yo siempre he dicho, si cada una de las personas que me felicitan lo sumara, debería estar en la BBC de Londres. Pero estoy feliz de poder aportar algo. Y en la vida me gustaría aportar mucho más. Creo que las capacidades están desde un punto de vista social, fíjate, no tanto el deportivo siempre va a estar. Pero a mí siempre me hubiese gustado haber contribuido más a nuestra sociedad. ¿Alguna campaña en el futuro? Sí, algo- ¿te gustaría? Ya ha sido sobre- candidato 2 veces. mira, ves. pero te digo una cosa, a mí me gustaría trabajar en una corporación de deportes, Ujú. en cualquier comuna, Ah, mira. para fomentar la práctica del deporte en general. Porque tengo la fortuna de conocer un montón de deportes. Yo siempre he dicho, periodista deportivo, no nos alcanza la vida para aprender todos los deportes. Mm. Ya nosotros somos de fútbol, eso Claro. está con el ADN de nosotros, pero hay un montón de otros deportes que merecen ser apoyados y respaldados, y una de las formas Con es, seriedad, ojalá fusionar, para que no se desvíen los recursos, el Ministerio del Deporte con el IND, que sean Sí. un solo organismo. Eso sería Y muy a través de importante. eso, porque los dinero y los recursos existen, que lleguen realmente a quienes más lo necesitan, que son los niños. Cuesta eso. ¿Sí? Hay tantas cosas pendientes que yo en No, es que este tenemos que invitarlo sí, No, nuevamente. podríamos hablar 2 días acá. Sí, quedan muchas Sí. cosas que conversar. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, Juan Manuel ya dijo todo lo que, Sí. lo que tenía que decir. Nosotros también esperamos tenerte muy pronto nuevamente. de Regalito, verdad. digo, para. ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? regalito de nuestro ¿Verdad? auspiciador, Nuestro Gasparín, que tiene auspiciador. un auspiciador Claro. que se acuerda. Gasparín. Sabemos que no. Un vinito para usted. Para la casa, para el almuerzo, Bueno, ahí la para el familia. almuerzo, para cuando tenga Gran visita. reserva. No, muchas gracias por la Es nuestro gentileza. auspiciador Gasparín. Me siento muy honrado de la invitación. Así que nada, pues, la vida pasa tan rápido y es tan compleja, y todo el mundo como que se empeña en hacerla más difícil. Es cierto. Cuando debe ser todo muy lindo. ¿Ya? Y una de las formas de limar aspereza es, a pesar de pensar distinto en el mundo del deporte, tener la suficiente entereza de respetar la opinión distinta, diferente. Pero siempre con respeto. Yo creo que a mí no me gusta Bielsa, me gusta Negro Solantay. Pero tú puedes decir las cosas de la misma forma, sin necesidad de herir, sin necesidad de dañar. Todo el rato. Por eso te digo, yo lo respeto a todos los que están en los medios de comunicación, pero lo llamaría a reflexionar un poquito, Sí. que tú puedes hacer críticas negativas, es decir, que la selección fue un fracaso, y decirlo con todas sus letras, pero no, hay que echarlo, hay que cortarle la... No, sí, es lo mismo, fue un fracaso, punto. Pero aceptar que para ti o para mí, a lo mejor, no, fue un éxito. Un éxito. Pero aceptarlo, debatir y colocar los puntos de vista. Así que, y me he sentido muy cómodo. Qué en serio, bueno. me Que sentí eso es bueno. Muy, Qué, muy bueno, cómodo. qué Qué rico bueno. escuchar eso. Sí, muchas ¿Te gracias. sentiste en un ambiente futbolero? Sí, sí, pero de amistad. De fíjate. amistad. También. Mira, es primera vez que los veo a los tres físicamente. Mm. ¿Ya? Una cosa es ver a través de la imagen o escucharlo, es distinto. Pero me sentí estoy en mi casa, me siento Qué bueno, tranquilo. se agradece. De hecho, es tu casa y puedes volver cuando quieras. Invitado, Nosotros te sí. Va a vamos a estar invitar invitado sí o sí. próximamente. Eso es así. Así que esos, amigos y amigas, compartan el video, denle like, Es comenten, pregunten lo que quieran, que Juan Manuel viene en un próximo capítulo. Por Así supuesto que sí. Eso, Muchas un abrazo gracias, de nos gol, vemos. Muchas gracias. Chau, Chau, chau. Chau, chau.